Bienvenidos, muchas gracias por venir. En nombre de la editorial Banda Oriental, doblemente gracias por esta noche que a veces nos cuesta un poquito salir, pero les aseguramos que va a valer mucho la pena la presentación de este libro. Quienes nos acompañan en la mesa hoy está Facundo Franco. Él es editor de educación del periódico La Diaria, es docente de periodismo en la Facultad de Información y Comunicación, también licenciado en Ciencia de la Comunicación por la orientación Comunicación Educativa y Comunitaria y magíster en Ciencia Política, en ambos casos por la Universidad de la República. Julián Mazzoni es consejero electo por el orden docente propuesto por la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza del Uruguay y es profesor de matemática efectivo por concurso de oposición y méritos en educación secundaria. También es presidente de la mesa permanente de la ATD de secundaria entre 2005 y 2008 e integró la presidencia colectiva del primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Fernanda Alanís fue propuesta por el Sindicato de Formación en Educación para integrar la Secretaría del equipo de representación docente. Es magíster en Educación Social y Política y doctoranda en Educación de la Universidad de La Plata. También es profesora adscripta y profesora de filosofía. Trabaja como docente de pedagogía y epistemología en el Consejo de Formación en Educación. Delegada nacional por el Instituto de Formación Docente de Florida en la Asamblea Técnico Docente del Centro de Formación de Educación. Le damos un aplauso y bueno, muchas gracias por venir nuevamente. Bueno. Hola. Bueno, lo habíamos probado antes y dejó de andar. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Justamente un poco esto no surgió de forma muy premeditada, se fue dando casi que espontáneamente en una serie de columnas, de artículos que Julián y su equipo empezaron a publicar en La Diaria, el periódico que integro. Y bueno, terminó esto derivando en la publicación de este ejemplar, que creo que es bien interesante porque bueno, recorre una variedad de temas que obviamente que están conectados entre sí, desde temas más conceptuales hasta filosóficos, si se quiere, pasando por cuestiones de política educativa, cuestiones pedagógicas, que es un tema que suele estar bastante ausente del debate educativo. Nosotros desde La Diaria también hacemos el intento por rescatar y que ese elemento que es bien importante esté presente también en el debate educativo, también por cuestiones presupuestales, que obviamente, y más en este año, van a ser muy discutidas y muy debatidas. Entonces, bueno, eso, haciendo un pasaje por temas bien relevantes de la dinámica educativa, creo que la publicación concentra esa variedad que la hace interesante en sí misma. Yo simplemente voy a ser muy breve en mis comentarios iniciales, después haré alguna pregunta ahí después de las intervenciones. Nada, simplemente rescatar un poco también por lo menos de mi punto de vista y periodísticamente, la relevancia del rol de los consejeros, veo que está Daisy Iglesias también por allá, los consejeros docentes en ANEP, como voz, digamos, de la representación de los docentes, que siempre son importantes. En particular en el periodo pasado de gobierno, creo que por lo menos desde nuestra labor resultaron particularmente importantes porque era muy difícil hablar con docentes de a pie, digamos, y que estuvieran dispuestos a aparecer públicamente en una nota, de pronto haciendo una crítica o algún análisis de muchos cambios que se vivieron en los últimos años. Entonces, a través de los consejeros docentes y el equipo de Julián en particular, que además me consta que no era solo la voz de él desde un lugar de representación en función de los votos que obtuvo para ser electo, sino que también se basaba en la recorrida por centros educativos, por conversar mucho también con los y las docentes del sistema educativo. Entonces, bueno, a través de la voz de los consejeros podíamos también acceder periodísticamente a que esa voz justamente estuviera presente en el debate educativo. Un debate que, vinculado a lo que decía antes, muchas veces está, obviamente, los actores que lo protagonizan
que está bien que así sea, ¿no? Pero a veces integran otras disciplinas, que está bien siempre que otras disciplinas puedan aportar a un campo de política pública, pero justamente es insustituible, considero yo, la voz de los docentes en ese debate. Y bueno, en tiempos particularmente difíciles, también creo que ahí los sindicatos de la educación cumplieron un rol también importante para que esa voz y esa mirada estuviera presente. Bueno, nada, que es bien relevante y destaco ahí el valor de la publicación también en esa clave. Un aspecto también importante es que el libro plantea y aborda también la cuestión comunicacional, ¿no? Que a veces en esta época es particularmente importante porque hay cosas que obviamente el contenido es importante, pero después la forma en que se comunican o se dan determinados debates termina también impactando en los resultados, por ejemplo, de política educativa en este caso. Entonces, tener en cuenta esa mirada cuando hay muchos actores que también tienen acceso casi directo a los medios de comunicación, uno podría llamar hegemónicos. Bueno, es también importante darle voz a distintos actores en pie de igualdad, y bueno, eso es lo que también tratamos de hacer a diario desde el trabajo periodístico, dándole voz, digamos, a distintas posturas que hacen a los temas que se discuten habitualmente, obviamente autoridades, especialistas, los considerados técnicos, los sindicatos y demás, pero bueno, justamente la voz de los y las docentes es bien importante y a nosotros en particular nos interesa que esté presente en el debate. Así que bueno, desde mi perspectiva quería simplemente comentar eso en el inicio, agradecer de vuelta la invitación, que por ejemplo a través de este libro logramos generar una entrevista con Adriana Puigros, que salió también publicada en La Diaria el fin de semana, se puede leer en este libro, en donde bueno, abordamos algunas de las cuestiones que también aparecen mencionadas en los distintos artículos que componen el libro. Y bueno, pude tener ese gusto también de entrevistar a gente que aporta justamente desde la pedagogía, desde miradas que de años, digamos, en este campo, también a debates o discusiones actuales, que a veces se consideran como la gran novedad, que estamos discutiendo la gran novedad en educación, y bueno, si uno mira un poquito para atrás, hay temas que no son tan novedosos, y bueno, eso en particular también lo valoro y también lo agradezco, así que simplemente eso, gracias por la invitación. Y bueno, le doy paso a Fernanda primero y después a Julián, y ya en el final haré ahí alguna preguntita. Perdón, invado un poco el espacio de Julián. Cosa que es bastante común. Cosa que es común, sí. 1933. Los maestros y las maestras reciben, absorben, transforman ideas pedagógicas novedosas, crean sus propias ideas pedagógicas, quieren ser protagonistas en la construcción de una educación verdaderamente democrática. Sienten la necesidad de la unificación de los diferentes movimientos que los agrupan, y también sienten la necesidad de involucrarse en las políticas educativas y en el gobierno de la educación. Surgen experiencias de gran riqueza y producciones escritas que se adelantan a su tiempo. En febrero de ese año se realiza el primer Congreso Nacional de Maestros de la República Oriental del Uruguay. A un mes de ese congreso comienza la dictadura de Terra. La dictadura de Terra intentó eliminar toda esa ebullición político-pedagógica, pero los y las docentes se mantuvieron firmes en su propósito de ser protagonistas en la construcción de una educación democrática. Otro febrero, gente que no iba al carnaval. Otro febrero, en 1945,
Un grupo de maestros y maestras de diferentes partes del país expresó en el acta fundacional de la Federación Uruguaya de Magisterio, lo que sería hoy la FUNTEP, que los órganos de conducción de la educación debían contar con representación del colectivo docente. Entre los firmantes se encontraban Selmar Balbi, Alcira Legaspi, Abner Prada, Yolanda Ballarino, Julio Castro, Reina Reyes y Miguel Soler. En enero de 2009, durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, se promulgó la Ley de Educación 18.437, que tomaba muy parcialmente algunas recomendaciones del primer Congreso de Educación, primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. En los artículos 58 y 65 de la ley, se estableció claramente que el CODICEN tendría 2 representantes electos por sus pares. Este logro histórico se concretó en febrero, otra vez febrero, de 2010, mediante elecciones obligatorias, universales y secretas a través de listas presentadas por docentes interesados en representar a sus colegas. En este contexto fueron elegidos como primeros representantes docentes en el CODICEN la maestra Teresita Capurro y el profesor Néstor Pereira, ambos provenientes de listas con representación sindical. Fueron necesarios 65 años de incansable lucha para que los y las docentes pudieran concretar aquella demanda histórica de representación en el gobierno de la educación. Esta representación no ha sido liviana ni ha sido simbólica, ha sido protagonista de fuertes resistencias, de aportes destacados y de una independencia indiscutible. Al profesor Pereira y a la maestra Capurro les tocó enfrentar un episodio crítico, la declaración de esencialidad dispuesta por el Poder Ejecutivo, a solo 5 meses de iniciado el segundo mandato de Tabaré Vázquez. Esta medida, adoptada como respuesta a los reclamos del colectivo docente organizado, generó una profunda conmoción en el sistema educativo y fue ampliamente rechazada por la representación docente. Capurro decidió renunciar a su cargo en el CODICEN, mientras que Pereira optó por mantenerse en funciones, intentando ejercer un rol mediador en una coyuntura especialmente compleja. Ambos expresaron de forma clara y contundente su rechazo a la medida, reafirmando así un principio que ha atravesado la lucha, la historia de la representación docente: la independencia crítica y el compromiso con el colectivo, más allá de afinidades partidarias o de coyunturas y de contextos de gobierno. Independencia no significa neutralidad. En 2016, la segunda instancia electoral llevó a la maestra Elizabeth Ibaldi al cargo de consejera electa en representación docente. En su discurso inaugural dejó muy claro este aspecto al afirmar: no somos neutrales y no renunciaremos a las marcas de identidad que han sido, son y serán orgullo de la educación uruguaya. En una instancia electoral marcada por un alto porcentaje de votos en blanco, la consejera representante de los docentes tomó las palabras de Paulo Freire y propuso a los y las docentes el ejercicio de una pedagogía indignada, una indignación que ponga de pie, que invite al movimiento y no al reposo. En un archivo que vale la pena rescatar, y no hace falta rascar mucho, el profesor Robert Silva, también elegido como representante docente para ese periodo, se expresó en defensa de la participación docente en los órganos de gobierno de la educación, confrontando un proyecto de ley que proponía erradicarlos. La memoria parece que no lo acompañó después, cuando apoyó la ley 19.889.
La ley de urgente consideración terminó por cercenar múltiples espacios de representación docente, cuestión sobre la que el equipo, nuestro equipo, se ha manifestado en reiteradas ocasiones por la necesidad de revisarla más temprano que tarde. Entonces, cuando el profesor Julián Mazzoni y la maestra magíster Daisy Iglesias asumieron en este tercer ciclo como representantes del colectivo, no lo hicieron sobre una tabla rasa. Por el contrario, forman parte de una cadena de eventos, de aportes teóricos, de discusiones, de posturas. Toman el testigo de un compromiso por la independencia, con la autenticidad, el compromiso y la no neutralidad. Este libro contiene un conjunto de textos elaborados por el equipo, por el consejero Julián Mazzoni y por el equipo del consejero que integro, y quienes integramos este equipo somos un eslabón más de esa cadena. Escribir para este equipo es parte de nuestro trabajo y es contribuir a la reflexión crítica colectiva sobre la realidad educativa. En estos días, releyendo el libro, ya sin la urgencia de agregar o corregir o sugerir, pude disfrutar el contenido. Lo pude disfrutar el contenido como si lo leyera por primera vez. Y ahí con corazoncito de docente, con corazón de docente de filosofía y de pedagogía. Bueno, mientras leía pensaba, qué interesante tomar este capítulo para trabajar políticas educativas. O qué extraordinario cómo se van imbrincando los hechos en la historia educativa con la coyuntura nacional e internacional. Qué clara que queda la incidencia de los organismos multinacionales de crédito. Qué importante entender sobre presupuesto educativo, que es el cuco que tenemos muchos y muchas docentes. Es un gran misterio que nos afecta. Qué necesario que es pensar en lo que sucede en lo cotidiano, en las aulas, pero trascendiendo eso cotidiano, trascendiendo las simplificaciones y trascendiendo las inmediateces. ¿Cómo se necesita una universidad de la educación? Una universidad de la educación que sea verdaderamente autónoma y que, por supuesto, para eso se necesita el cogobierno. Qué necesario que es defender la autonomía, el cogobierno, la educación integral, la profesionalización, la participación docente real, la memoria de lo que hemos vivido en nuestras instituciones educativas y en la sociedad en general. Porque sin memoria seríamos solamente repetición, sin autonomía seríamos apenas obediencia y sin participación real y crítica somos solamente dadores y dadoras de clase. Hoy como ayer, reconocer la memoria es reconocer de dónde venimos y por qué luchamos. Y reafirmar la autonomía docente es sostener las decisiones pedagógicas que no pueden estar subordinadas a intereses ajenos al campo académico. Exigir una participación real es sostener, reclamar no solo la presencia formal, sino con voz, voto y poder de transformación. Esta historia, la que recordamos y honramos hoy, es también una invitación a no mirar desde afuera, a involucrarnos con pasión, con compromiso, con conciencia. La educación democrática no es un regalo, es una construcción colectiva. Y los y las docentes no solo tenemos el derecho, sino también el deber de estar en el centro de esa construcción colectiva. Bueno, primero... ¿Ese funciona? Sí. Primero, la emoción de estar rodeado de todos ustedes. Creo que
alguno me quedó sin saludar, pero prácticamente nos dimos un abrazo, un beso a la entrada con cada uno de ustedes, algunos de los cuales han sido compañeros de tarea de todos los días, como por ejemplo Néstor Pereira, que integramos la mesa permanente de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria en uno de los periodos más fermentales de los últimos tiempos, entre 2005 y 2008, Néstor, con Daniel Guasco, con Graciela Almeida y con Cristina Sayanes, con los cuales debo decir que aprendí mucho. Pero habíamos llegado hasta ahí a partir de una decisión que tomamos 6 compañeros, 3 de los cuales éramos minuanos, uno limareño, Gustavo Espinosa, después un oriundo de Mercedes, pero habitante de Montevideo, que era Martín Irizarry, y las compañeras Lilian Soria, más mariscalense en ese tiempo que minuana, y la compañera Cecilia Mansione, con las cuales compartíamos la actividad en el Instituto Eduardo Fabini de Minas y además éramos integrantes de la Asamblea Técnico Docente de Secundaria, de la Asamblea Nacional, y ahí decidimos iniciar el camino de proponer algunas ideas para la mesa. Éramos esos 6 que nos reunimos un día y después iniciamos una construcción que nos llevó a algunas responsabilidades posteriores. Y en esa mesa permanente tuvimos la responsabilidad de recorrer el país preparando el primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro. Cuando algunas teorías, desde sectores oficialistas en aquel momento, querían limitar el concepto de autonomía a través del cogobierno, y nosotros recorrimos el país planteando nuestro punto de vista, que era el de toda la Asamblea Nacional Técnico Docente, porque si bien estábamos en diferentes listas, habíamos hecho una síntesis de esas historias que Fernanda estaba contando. Y después, por esos azares, de alguna manera me tocó estar en esta situación en que estoy ahora. Aclaro que di varios nombres como alternativa a ser yo el candidato cuando los compañeros me lo plantearon, y estoy convencido de que hubieran sido mejores representantes. Pero, y esto era lo que les decía a los compañeros el otro día, que en estos días me estaba acordando de Florencio Pereira, que es un viejo profesor de literatura ya fallecido, que fue mi compañero de cárcel en el cuartel de Melo, donde aquellos que habíamos caído en la región militar número 4 fuimos concentrados en los tiempos del Goyo Álvarez. Y con Florencio, que era un magnífico docente, me tocó iniciar la exploración de la Ilíada, también de la Odisea, pero especialmente de la Ilíada. Y me acordaba del canto sexto, donde se encuentran Diomedes y Glauco, e intercambian sus armaduras, porque si bien estaban en bandos diferentes, habían tenido sus familiares anteriormente un contacto y se consideraban huéspedes. Dice Homero que Zeus enloqueció un poco a Glauco porque la armadura de Glauco era de oro y la de Diomedes era de bronce. Una evaluada en
en 200 bueyes y la otra en 9, creo que era así. No sé si es exactamente. Pero ahí Glauco plantea el tema de las hojas en el viento. Y la historia de cada uno de los hombres es de esas hojas en el viento, y esta persona le tocó esa responsabilidad y estamos tratando de cumplirla de la mejor manera posible. Y la podemos hacer porque tenemos un magnífico equipo, porque hemos sido electos por unas cuantas propuestos por organizaciones sindicales, y en el equipo el compañero Walter Fernández Val representó a FENAPES hasta que tuvo el honor de ser propuesto para ser presidente del Consejo de Formación en Educación. Hoy en su lugar está la compañera Leticia Telechea. A FUTU propuso al compañero Daniel De Vita, SIDFE a la compañera Fernanda, y yo me reservé una carta que era proponer o elegir, buscar un compañero que fuera un profesional de la comunicación, y haciendo algunas consultas pudimos elegir a Gonzalo Irigoyen, que ha sido una parte fundamental de la construcción de esta comunicación que hemos establecido. Si no hubiera sido por Gonzalo, seguramente ni siquiera el libro podría estar, creo yo. Entonces, lo primero que quiero hacer es un elogio al trabajo colectivo. Si estoy aquí es porque represento colectivos, y si estoy aquí y puedo hacer las cosas medianamente bien, es porque esos 4 compañeros que nombré, más otros, pero esos 4 compañeros, y ahora más Leticia, han apoyado y han participado en un laboratorio permanente de debate. Estos artículos que proponemos y que hemos organizado en este libro, cada cual tiene su pluma y se pueden distinguir las plumas, pero ninguno de ellos dejó de pasar por el debate cotidiano, por el intercambio y por la corrección a veces, que los iba enriqueciendo. Algunos tienen de pronto más vuelo teórico, otros caemos un poco más en la cotidianeidad, pero eso es la respuesta de este laboratorio que se ha nutrido permanentemente en contacto con los compañeros. Porque si cada uno de los compañeros que integran este equipo representan un sindicato, nunca dejan de consultar con ese sindicato cuando vamos resolviendo las cosas entre nosotros. Y por supuesto que quien habla no deja de consultar con la coordinadora del sindicato de la enseñanza. Pero, además, tenemos la otra vertiente, que es la asamblea técnico-docente de cada uno de los subsistemas, que nos permite, a través de documentos, ir fijando posiciones en cada uno de los temas. Y el otro elogio que quiero hacer, este es el primer elogio, el segundo elogio que quiero hacer es el elogio a la ideología, porque aparentemente se reducen los problemas de la educación pública a discutir la gestión. Y nosotros aquí lo que queremos hacer es discutir desde el punto de vista pedagógico, y no hay pedagogía si no tiene una concepción ideológica que la fundamente. Obviamente, para eso tenemos la presencia en este libro, que muchísimo agradecemos, de la compañera Adriana Puigros. Pero a tal punto es un debate de tipo ideológico que nosotros empezamos citando o buscando en Fukuyama, es decir, respondiendo a Fukuyama, en el contexto histórico donde surge la tesis del fin de la historia, que obviamente
la propia historia se ha encargado de desmentir. Pero en ese contexto es que surge la teoría del capital, ya estaba, pero que el Banco Mundial la toma como centro de su cuestión pedagógica, la teoría del capital humano, y lo impone a través de, como ya sabemos, los préstamos y demás, y que bueno, siempre decimos, si leemos el Banco Mundial metido a educador, escrito en el año 96 por Miguel Soler Roca, tenemos respuesta para todos los temas que se nos van presentando. Ya hablé de la necesidad de la participación, los compañeros ya lo plantearon. Obviamente hay dos patas en esa participación. Hoy hubo asambleas técnico-docentes en todos los centros de educación secundaria del país. Mañana hay en el CFE, no recuerdo exactamente, creo que ya hubo o está por haber mañana. No, el jueves en UTU. Sí, eso ya lo sé porque Fernanda ya me había anunciado. Entonces, tenemos un proceso que nos va a nutrir siempre. Quiero saludar la presencia de la compañera Iglesias. Con Daisy hemos estado codo a codo defendiendo los intereses de los docentes y del conjunto de la sociedad en el enfrentamiento a la transformación educativa. Y además yo diría que estamos a través de estos textos rindiendo también cuentas de lo que hicimos, que nos parece fundamental si somos verdaderos representantes. Obviamente los ponemos a disposición y a la crítica. Este aporte no es la idea de que vamos a decir la verdad revelada, sino que vamos a hacer un aporte para seguir construyendo propuestas en materia de la educación pública. Otro problema que nosotros vimos con angustia es la apropiación por parte de aquellos que llevaban adelante la transformación educativa de las imágenes de algunos de esos que Fernanda ya nombró. Nos encontrábamos todos los días al entrar al Codicen un video donde aparecían Figari, Reina Reyes, Julio Castro, para propagandear la transformación educativa, cosa que logramos ahora desenchufar, pues ya no funciona más. Ahí está, Leticia fue, ¿no? Fue Leticia la que lo desenchufó. Bueno, pero obviamente fue ella la que lo desenchufó, ya lo habíamos planteado en el seno del Consejo Directivo Central, que eso no se podía pasar más. Pero a tal punto, yo intenté hablar de ese tema en un artículo que se llama Si existen las brujas hermosas. Me salió horrible, pero por suerte, ese no se los recomiendo que lo lean. Por suerte, está Recomponer los lentes de la memoria, escrito por Fernanda, que es un artículo donde ahí se da plena respuesta al atrevimiento de utilizar los nombres de nuestros venerados fundadores para intentar presentar como buena una transformación que responde a los intereses del neoliberalismo, ese neoliberalismo que en el Uruguay se llamó defender a los Mayaoro. La defensa de los Mayaoro en Uruguay, desde el punto de vista pedagógico, fue la transformación educativa. Estamos en un momento de que hay que revertir esa situación. Después, yo diría que el aporte de Gonzalo, bueno, aquí ya lo dijo Facundo, Gonzalo nos ayuda a desentrañar el mensaje en su condición de especialista en comunicación. Hay algunos artículos que me parece dignos de figurar en los primeros lugares de esta. Por ejemplo, el Evangelio competencial
y los 4 jinetes del Apocalipsis. Me parece que ese es extraordinario artículo. Bueno, Daniel defiende la UTU, por supuesto. Aparece en el capítulo 4 con diferentes artículos, pero hay uno titulado que lo formen las empresas, que es relativo al famoso declaración pública de Aristimuño, en el sentido de que venían los empresarios y decían, no se preocupen, ustedes sáquenlos por ahí que nosotros después en la empresa los formamos. Lo dijo públicamente. Daniel escribe sobre eso y también escribe sobre, bueno, la enseñanza agraria y otras cosas en defensa de la... Y bueno, Walter nos ilustró, como decía, siempre sobre los temas presupuestales, pero Walter tiene una cabeza que observa la generalidad del problema, porque Walter hace 20 años que está trabajando en el Consejo Directivo Central, hasta que ahora fue derivado al Consejo de Formación en Educación. Pero hay algunos artículos maravillosos. Yo diría que Autonomía, Soberanía Nacional y Perspectivas es un artículo que nos abre la posibilidad de discutir lo que tenemos para adelante, porque si bien estos artículos son críticos respecto a la transformación educativa, también estamos pensando en cómo salir de esa transformación educativa. Y ese artículo de Walter abre mucho las perspectivas. Creemos que las propuestas están acá, obviamente fieles a lo que estamos planteando. No va a haber soluciones si no es a través de la participación, no va a haber soluciones si no es a través de mucha oreja de los Consejos Directivos Central y por ahora los directores generales. Esperemos que pronto tengamos consejos para superar esta situación que nosotros tratamos de desentrañar acá, pero insisto, siempre pensando en que vienen tiempos mejores y que vamos a poder construir una educación pública como la hemos soñado durante mucho tiempo. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer contar con su presencia. Bueno, en mi condición de periodista no podía dejar cerrar el evento sin hacer alguna pregunta. Después la conversación también va a seguir un poco con quienes están en el público también afuera, que hay ahí un pequeño brindis para seguir la conversación. Pero simplemente una pregunta para ambos, atada un poco a la coyuntura también, ¿no? Preguntarles cómo se imaginan un poco la discusión, el debate en torno a los temas educativos en este año, un poco con esta conjunción de actores, obviamente a la interna de ANEP ni que hablar, pero no únicamente, con distintos actores que quieren incidir también en este campo de política, teniendo en cuenta que va a ser un año presupuestal, antes que nada, y también en el que se están discutiendo o rediscutiendo algunas políticas que fueron abordadas en el libro y fuertemente cuestionadas, ¿no? Esa es la perspectiva también de la que parte el libro. Entonces, eso, preguntarles qué perspectivas tienen en ese sentido para los debates que se van a dar, por lo pronto, este año. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos autoridades que son más respetuosas de la participación docente, pero es una participación que los colectivos docentes tienen que defender también. Y no permitir que se olviden las autoridades de que los colectivos es necesario que estén en la construcción de la educación, en la construcción de las políticas públicas. Para ello, es necesario que
pensemos en estrategias para que se pueda participar desde el inicio, desde el comienzo, desde el planteo de las políticas educativas. Atender, a ver, los y las docentes creo que tienen mucho más claro lo que es lo que sucede en la educación que lo que muchas autoridades creen. No estoy hablando de las autoridades actuales, digo, no, en general. Creo que tienen mucho más claro un montón de temas como las líneas pedagógicas, como los problemas a los que se tienen que enfrentar todos los días. Las docentes son quienes ven a los chicos cuando están con hambre, son los que ven a los funcionarios y a las funcionarias que están sobrecargados, son los que ven también cómo las políticas a veces se contradicen, y son los que piensan. Hay que darles tiempo para pensar también. No podemos reducir a los docentes solamente como lo que decía hoy, como dadores de clase, como alguien que solamente está ahí para implementar las políticas que alguien más pensó. Espero firmemente, tengo la esperanza de que en este periodo las políticas educativas no se decidan desde una cúpula de expertos. Creo que es muy necesario para la educación que se dé el espacio que corresponde a los y las docentes. Hay grandes problemas se fueron armando. Hoy conversábamos con una compañera y decíamos que es como ¿se acuerdan cuando jugábamos al Mikado? Que había que tocar una varita, no se podía tocar las otras porque se caía. Bueno, así, esta es la situación en la que estamos ahora. Se toca algo y se mueve todo lo demás, y hay que tener mucho cuidado para no desmoronarse. Entonces, creo que tienen que tener mucha oreja, que las autoridades tienen que tener mucha oreja y que tenemos que participar mucho. Bueno, nosotros estamos recorriendo un poco, conversando con los compañeros, relevando necesidades, porque este es el año de la construcción del presupuesto quinquenal. Ya en el mes de agosto hay que presentarlo, así que hay urgencias en esa materia. No debemos dejar de tener presente que el programa del partido que gobierna plantea el 6% del PBI como una posibilidad para la educación pública y que esto implica 1,5 puntos más del PBI. Por lo tanto, hay posibilidades de avanzar presupuestalmente, que es una condición necesaria, aunque no suficiente. Para que tengamos otras condiciones, necesitamos esa participación y que el conjunto de los docentes se sienta partícipe, pero no solo los docentes. Nosotros hemos observado en el periodo anterior el esfuerzo que ha hecho el movimiento estudiantil, que es necesario incorporarlo a la discusión. A pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, en varios institutos de Montevideo, algunos del interior, tanto de secundaria como de UTU, los gurises se organizaron, hicieron peticiones, reclamaron y nunca fueron tenidos en cuenta. Se consideraron de alguna manera ninguneados y efectivamente lo fueron. Hay que recuperar que los estudiantes de este país sientan que las autoridades de la educación sí tienen posibilidades y oreja para escuchar lo que plantean. Y por supuesto que hay que incorporar a otros actores. Por eso nos preocupa que todavía no esté claro la convocatoria para el Congreso Nacional de Educación, que está previsto también por el gobierno, por el programa que tiene el gobierno, y que todavía no tenemos claro. Es evidente que no se va a realizar en este año, pero habría que ya tener claro que
tipo de organización va a tener, qué gente se va a encargar de organizarlo. Yo creo que el modelo es el primer Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro, que participaron más de 1.200 delegados de todo el país, hubieron 713 asambleas territoriales, participaron las asambleas técnico-docentes, los sindicatos y también sectores empresariales y los partidos políticos. Habrá que ver para qué lado, pero esa es otra necesidad que tenemos. Entonces, si uno mira el programa del gobierno, si uno mira los planteos de la Coordinadora Sindicato de la Enseñanza, y si uno mira lo que han planteado las asambleas técnicos docentes, hay una intersección importantísima en todos esos temas. Por lo tanto, uno tiene que ser relativamente optimista y pensar que se va a avanzar. Ahora, lo que sí tenemos claro es que también hay que luchar. Es decir, nadie va a regalar el 6%, nadie va a regalar los espacios que ganemos, hay que conquistarlos. Y ese fue un error probablemente que se cometió en los primeros periodos del gobierno progresista. Y yo quiero decir una cosa que lo dice la compañera Puigros, por suerte en nuestro libro, que es un verdadero orgullo, pero plantea la necesidad de que plantea los límites del progresismo y la necesidad de pensar más allá del neoliberalismo, una propuesta educativa de corte progresista, pero más allá del progresismo. Nosotros tenemos que pensar en superar el neoliberalismo, que en última instancia el neoliberalismo es la forma que el capitalismo tiene en el siglo XXI. No va a haber otra forma de capitalismo que esta. Y esta concepción conduce a gobiernos como el de Trump o como el de Milei. Nosotros tenemos que tener claro eso y lo tenemos que plantear en la discusión educativa también. Por eso, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia en este mes de mayo, pero en general, y la recuperación de eso para que lo tengamos en nuestras aulas, nos parece fundamental. Así que aquí hay un panorama que está planteado de alguna manera en el libro, que esperamos recorrer con éxito, tanto para bien de la población en su conjunto como para la felicidad de los docentes a quienes representamos. Bueno, ¿está pronto? Bien, yo tengo gracias. algunos agradecimientos. Vamos a agradecer, es una belleza el libro, a Ramiro Alonso por el arte gráfico del libro. Vamos a agradecer a Facundo Franco por el prólogo y por la entrevista. Y yo Adriana, diría que la diaria también, ¿no? Porque nos ha abierto esa puerta. Acá lo tenemos, mira. Acá está anotadito ahí. Bueno, a Adriana Puigros por la entrevista que tan amablemente le brindó a Facundo para el libro. Nicolás Arata, nuestro coordinador del doctorado y la maestría de La Plata, que hizo el contacto con Adriana Puigros, a Ediciones de la Banda Oriental, Alcides Abella, a Leticia Ponazo y Ariel Silva por la corrección del texto. Permitime, la corrección para mí es lo de la corrección, yo creo que todos los agradecimientos son importantísimos, pero cómo nos abrió la cabeza el compañero Ariel en la discusión con nosotros de cómo armar el libro, un poco de los retos que me dio Alcides también, porque decía que no se iba a vender nada esto y no sé qué más, así como lo tenían pensado. Bueno, esto es muy importante porque nosotros ya publicamos anteriormente una cuestión mucho más artesanal y ahora vimos lo que era una edición más profesional, ¿no? Pero el otro está lindo también. Sí. Está lindo. Bueno, agradecemos al Teatro El Galpón, a Héctor Guido y al equipo técnico, a la diaria, por prestarnos un espacio mensual para publicar los artículos de nuestro equipo,
a las diversas expresiones docentes, colectivas e individuales que facilitan nuestra tarea de representación, aportando análisis y propuestas para la construcción de las políticas educativas. A FUTU, que colaboró con el catering y con la compra de libros, y FENAPES también colaboró con la compra de libros, muchas gracias. La CIDFE está colaborando con la presencia de Cecilia, y la presidenta. Bueno, agradecemos a los medios de prensa que nos han acompañado, agradecemos al equipo técnico audiovisual de ANEP que está registrando la presentación, y bueno, sobre todo agradecemos a este público presente que con este maravilloso día para quedarse dentro de su casa nos acompañaron y nos prestaron una escucha atenta y amable. Muchas gracias, y ahora compartimos un brindis y podemos conversar y hacer sociabilidad.